Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga grandemente y hoy aquí en nuestro programa Estudiando el Antiguo Testamento, espero que estén tomando todo lo que hay en estas palabras, en estos capítulos, el gran libro de Génesis, y les aseguro que, mire, usted va a estudiar todo este libro de Génesis y va a encontrar tanto allí, que un conocimiento de este libro le va a abrir su mente a tantas cosas, a una comprensión en cuanto a Cristo, la obra de Cristo. Usted va a poder ver a Cristo y su sacrificio en este libro de Génesis y todo el plan de Dios para la raza humana. Así que hoy en este día nos toca seguir con Génesis capítulo 25, así que preste mucha atención y comenzamos así, Génesis 25, versículos 1 al 4. Abraham tomó otra mujer. Recuerde que su esposa había muerto, ya Sara había muerto. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Veamos la composición aquí. Número 1, Sara envejeció y desapareció. Este es el pacto judío de obras. Cetura, la mujer gentil, ahora aparece con sus hijos y esto demuestra el fruto. Número 2, las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra, es decir, los gentiles, que es representado por Cetura y sus hijos, que serán levantados como los hijos de Abraham y recibirán su herencia. Esto, por supuesto, habla de la iglesia del Señor Jesucristo, un tipo aquí de Cetura y sus hijos. Y número 3, Abraham no solo levantó el fundamento de Israel, sino que también de la iglesia. Por esto, Romanos 4:16 se refiere a Abraham como el padre de todos nosotros. Cetura, la segunda esposa de Abraham, hablamos de una unión después de la muerte de Sara que representa la iglesia, es decir, los gentiles. Abraham estuvo casado con Cetura unos 35 años hasta que murió Abraham a los 175 años. Abraham tenía probablemente entre 140 a 150 años cuando estos hijos nacieron. Es obvio que es más allá de la naturaleza que un hombre de 100 años pueda tener hijos, como cuando él tuvo a su hijo Isaac. Pero así que imaginen que esto era un milagro aún mayor, arriba de los 140 años. Se cree que Medán es un hijo de Cetura quien tuviera un gran futuro. Su raza se convirtió en famosos cambistas. También se cree que Medán y Medián crecieron juntos en una sola tribu. Jetro, el suegro de Moisés, pertenecía a esta tribu, lo vemos en Éxodo capítulo 2, 15 y 16. Gedeón también recordamos que ganó una gran victoria sobre los medianitas en Jueces capítulos 6 al 8. Seguimos versículos 5 al 11, dice así. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela,
en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Veamos la estructura tan asombrosa aquí, que es la siguiente. Número 1, solo el hijo del Espíritu podía ser heredero de las promesas. Esto es Isaac. Número 2, Abraham muere y él sale de la escena, haciendo lugar al heredero de la promesa. Tercero, él nació del Espíritu a la edad de los 75 años y partió con el Señor a los 175 años, así que él fue un peregrino por 100 años. Cuarto, alegra leer aquí que Isaac e Ismael estaban juntos en la sepultura de su padre. Esta imagen de los dos parados uno al lado del otro aún debe cumplirse, y ya veremos de qué se trata eso. Y número 5, la bendición que descansaba sobre Abraham ahora descansaba sobre Isaac, con quien continuaría esta promesa, que es la promesa del futuro Redentor, claro. Aquí vemos que hay una separación. Hay una gran diferencia entre dones, porque dice la palabra que Abraham le dio dones a los hijos de Cetura, pero toda la herencia en realidad la recibió Isaac. Por eso hay una gran diferencia entre dones y la totalidad de la herencia. Isaac recibió todo cuando los hijos de Cetura recibieron dones. En cuanto a esto, la verdad es que la mayoría de los creyentes reciben dones, aunque se encuentran fuera de la cruz de Cristo. Pero estos dones están muy lejos de toda la herencia. Toda la herencia, la totalidad de la herencia es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de todos aquellos que han creído. De esta herencia se refiere a la cruz del Señor Jesucristo, y en esta cruz de Cristo es que tenemos absolutamente todo. Tristemente, debido a que mucho de la iglesia moderna ha puesto de lado la cruz, desprecia la cruz le es un fastidio. Tristemente reciben dones, algunos dones, pero quedan fuera de la totalidad de la herencia, fuera de la cruz de Cristo. La iglesia moderna, aunque ha repudiado la cruz, aún ha recibido algunos dones, pero la verdad es que lo que tienen está muy por debajo de la totalidad de la herencia. La herencia involucra cosas espirituales, mientras que los dones representados aquí involucran solo cosas materiales, cosas temporales. Entonces el creyente puede recibir la herencia completa o puede conformarse con dones temporales. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Qué gran revelación hay en este pasaje? Dios le instruyó a Abraham que debía separar a Isaac de los hijos nacidos de Cetura. Aunque Abraham tuvo otros hijos, Isaac seguía siendo el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu, y el único heredero de la promesa, el único por el cual vendría el Hijo de Dios. Abraham nació unos 2 años después de la muerte de Noé y fue un contemporáneo de Sem, el hijo de Noé. Pocos hombres en la historia afectaron el mundo como lo hizo Abraham, y su vida fue caracterizada por la fe. Es tan agradable ver a Isaac e Ismael juntos en la tumba de su padre Abraham. Y esto tiene un tono profético que se cumplirá en el futuro cercano, cuando Isaac e Ismael acepten a Jesucristo en su segunda venida. Y de esto me estoy refiriendo a los árabes y a los judíos. La bendición es para todos aquellos que pongan su fe en Cristo y la cruz. Entonces, la bendición de Abraham es garantizada. Versículos 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Misban, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos.
Ismael tuvo toda oportunidad de servir a Dios, pero lamentablemente él eligió otro camino, el del mundo. Ismael fue quien encabezó el pueblo árabe, quien caminaron en el camino de la incredulidad. Él y su madre no se rendirían a Isaac, siendo Ismael el mayor. Estaban tan juntos, pero al mismo tiempo tan lejos, tan cerca de la salvación, pero tan lejos. El camino de la fe está abierto para aquellos a quienes quieren andar en él, pero si no, el camino queda completamente cerrado. Es decir, el Espíritu Santo abre el camino y el camino está abierto solamente por la cruz del Señor Jesucristo. Si la persona no quiere ir por ese camino, por esa manera, la manera de Dios, entonces el Espíritu Santo cierra todo acceso. Los 12 hijos de Ismael se convirtieron en líderes de tribus y al parecer Ismael tuvo otros hijos, pero estos no encabezaron tribus. Versículos 19 y 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. El mundo entero está aún sufriendo los resultados de lo que pasó con Abraham y Sara en cuanto a Ismael unos 4.000 años atrás. Y lo peor para un creyente es que nuestros planes en la carne tengan éxito. Se hace mención de Labán arameo aquí como una figura prominente en relación a Jacob, hijo de Rebeca, que estudiaremos momentáneamente. Bajo la guía de Abraham, el Señor le pidió o le eligió una esposa a Isaac. Y todo lo que nosotros elegimos es equivocado, pero lo que elige el Señor siempre es lo correcto. Y en este caso el Señor es el que elige esposa para Isaac. El Señor está dispuesto a elegir esposo o esposa para cada joven que le pida a él su guía y dirección. Versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Satanás estorbó el nacimiento de Jacob por 20 años, ya que Rebeca era estéril. Y todo esto fue permitido por el Señor para fortalecer la fe de Isaac y Rebeca. El Señor oye la oración de Isaac a favor de su esposa y le permite concebir. ¿Cuántos esposos orarán fervientemente, con fe así, por su esposa? ¿Por qué Sara y Rebeca no podían concebir? Esto enseña que los hijos de la promesa no podían venir por un fruto natural, sino por un don de la gracia y de la manera sobrenatural, es decir, solo por la mano de Dios y no por esfuerzo humano. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. El lenguaje de este versículo significa lo siguiente. Si como respuesta a la oración Dios me dará la dicha de ser madre, entonces ¿por qué me siento físicamente oprimida hasta el punto del peligro de muerte? Veamos que aquí había una lucha. Dice que los hijos luchaban dentro de ella. Primero se refiere a la lucha de los mellizos en su vientre, pero también esta lucha tiene una connotación espiritual. Hay dos energías, una creyente y otra de incredulidad que pelean dentro de Rebeca, aún antes de nacer. Y esto representa las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina dentro del creyente, en enemistad la una con la otra. Así como tenemos la unión de Abraham y Sara, el comienzo del plan divino, con Isaac y Rebeca tenemos la oposición de ese plan divino, todo centrado en la misma familia. Jacob y Esaú, como veremos, representan las dos naturalezas luchando dentro del creyente. Solo hay una manera que la victoria puede ser obtenida sobre la naturaleza pecaminosa y esta es conforme al orden de Dios y el orden de Dios fue, es y será solamente la cruz de Cristo. La única respuesta para el pecado. Esta pregunta que Rebeca tenía en su corazón en cuanto a ¿para qué vivo yo? Ella se la presentó al Señor, dice que fue a consultar al Señor. Le presenta esta queja, esta situación, esta aflicción que ella tenía al Señor. Y en el versículo 23 tenemos la respuesta del Señor. Dice así, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Los dos niños representan las dos naturalezas del cristiano. La naturaleza pecaminosa es la mayor y la naturaleza divina es la menor. Es decir, que la naturaleza divina, esta última, es la que debe tener la victoria. La naturaleza pecaminosa es la mayor porque es la más vieja, es con la que nacemos. Estas dos naciones mencionadas aquí fueron los edomitas y los israelitas. Desde el momento del nacimiento de Jacob y Esaú serían separados, divididos, porque no tendrían nada en común. Los mayores descenderían de Esaú porque fue el que nació primero y quienes servirían al menor, es decir, a Jacob y su descendencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que nos mantenemos muertos a la naturaleza pecaminosa? Porque la naturaleza pecaminosa en sí, aunque hemos nacido de nuevo, no muere, está allí, pero somos nosotros los que debemos morir a la naturaleza pecaminosa. Y es solamente por medio de mantener nuestra fe en la cruz, entendiendo que fue allí, solo allí, donde toda victoria fue ganada. Gálatas 6:14, si el creyente se mantiene constantemente con su fe en la cruz de Cristo, no significa que tiene que visualizar la cruz, no significa que tiene que adorar una viga de madera, no. Si hace esto, su fe en lo que Jesús cumplió allí, no tendrá ningún problema con la naturaleza pecaminosa. Esto no significa que nunca más va a pecar, sino que la naturaleza mala no se enseñoreará de él, como dice Romanos 6:14. Para poder tener aún más estudio en cuanto a esto, por favor, oiga en Karina Guidi Libre al Fin, allí en YouTube. Usted va a YouTube, Karina Guidi Libre al Fin, y tiene el estudio de Romanos, el estudio de Gálatas, Primera, Segunda de Corintios, y si estudia estos pasajes va a poder tener una mayor comprensión en cuanto a lo que significa la cruz de Cristo y nuestra fe puesta allí, y la obra del Espíritu Santo. Vemos que en esta lucha de fe y conforme al orden de Dios, el mayor, la naturaleza pecaminosa, últimamente debe servir al menor, naturaleza divina. Versículos 24 al 26, dice así. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. El nombre Esaú significa peludo, mostrando su naturaleza violenta, como también habla de la sensualidad, ya que él fue un hombre interesado por las cosas del mundo y no por las cosas de Dios, aunque pertenecía a una familia piadosa. Por otro lado, Jacob significa suplantador y engañador. Jacob, tomando el calcañar de Esaú al nacer, muestra al creyente, tratando de obtener la supremacía espiritual, es decir, la victoria espiritual, por medios de la carne y no del espíritu, lo cual caracterizó a Jacob por muchísimos años. Isaac tenía 40 años cuando él y Rebeca se casaron y tenía 60 años cuando nacieron los niños, es decir, que trataron por 20 años de tener hijos hasta que Dios intervino. Usualmente hay un intervalo entre el nacimiento de un mellizo y el siguiente, pero aquí Jacob no se hizo esperar y el hecho que naciera tomado del calcañar de su hermano caracterizaba que sería un perseguidor en cuanto a la primogenitura, la cual trató de obtenerla por medios equivocados. A Abraham le fue dada la doctrina de la justificación por la fe y vemos que hay 13 capítulos en el libro de Génesis dedicados a esta doctrina. Cuando a Jacob, estudiamos luego toda la vida de Jacob, que le fue dada la doctrina de la santificación por la fe. Y tenemos 25 capítulos y medio dedicados para esto. Esto muestra que vivir esta vida para Dios es más complicado que recibirla. Versículos 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo,
pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El lenguaje original proclama el hecho que Esaú era salvaje, indisciplinado y que vivía una vida salvaje y aventurera. Y por el otro lado, Jacob era tranquilo, maduro, sensible, diligente, trabajador, pacífico. Aún así, Isaac amaba a Jacob y Rebeca amaba a Isaac. Aunque lo normal es que Isaac amara a Esaú, pero aquí muestra un amor que estaba en contra de la palabra, ya que Isaac pensaba darle la primogenitura a Esaú, aunque éste no estaba interesado en las cosas espirituales y aún sabiendo de que Dios había elegido a su hijo Jacob para darle la primogenitura. Lamentablemente aquí en este capítulo, Isaac es un tipo de la iglesia que si se la deja elegir, siempre termina dándole la primogenitura a Esaú. Con esto digo que la iglesia moderna pone su aprobación sobre Esaú, ignorando e inclusive oponiéndose a Isaac. Es decir, que aprueba lo que no es elegido por Dios, aquello que Dios no aprueba ni reconoce. Aunque en este pasaje vemos que Esaú tenía hambre, esto no tiene nada que ver con el cambiar su primogenitura por un plato de comida. El primer énfasis es sobre Jacob, quien quería la primogenitura. La primogenitura era la sucesión a la herencia terrenal de Canaán, posesión del pacto de bendición, progenitor de la bendición de la simiente prometida. Bajo la ley mosaica, 400 años más tarde, la primogenitura incluía privilegios como la autoridad oficial del padre, una doble porción de la propiedad del padre, las funciones de sacerdocio doméstico, como un jefe sacerdotal de todo el clan. Seguramente la primogenitura también incluía estos mismos privilegios. Esaú no estaba interesado en la parte espiritual de esta primogenitura, la cual era la más importante. Él solo quería la parte material. Escuche, esto se asemeja a los cristianos de los tiempos modernos. Bueno, en realidad a los cristianos de todos los tiempos, interesados por lo que Dios les pueda dar materialmente, sin mostrar gran interés ni deseo por las bendiciones espirituales que son de un valor muy superior. ¿Entendieron? Por eso es que aquí Esaú hace una pregunta: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esta pregunta caracteriza a la mayoría de la raza humana. Solo piensa en lo presente y no en lo futuro, y como resultado abandona todo interés en lo eterno. No puede ver con los ojos espirituales. Al Esaú despreciar la primogenitura significaba que despreciaba la tierra prometida, despreciaba a Cristo y la invitación a participar de las bodas del Cordero. Para Esaú, un guisado de lentejas, algo material, algo pasajero, algo terreno, era mejor que un título en la tierra de Canaán. Él estaba despreciando la posibilidad de que por su linaje viniera un día el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Con esto él estaba diciendo: a mí no me interesa, yo no necesito un Salvador. No estoy interesado en la primogenitura, no estoy interesado en Cristo. Solo cuando una persona verdadera y profundamente conoce a Dios, le dará el valor que tiene a las cosas eternas y verá las cosas presentes como lo que realmente son, temporales, vagas y de poca consecuencia. Pero lamentablemente, la mayoría obtiene solo eso, un simple guisado de lentejas comparado con el valor de su alma y su eternidad. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo, pero que pierda su alma?, dijo el Señor. Espero que este capítulo le haya sido de instrucción y sobre todo que le haya sido de gran exhortación. Vamos a una pausa y volvemos con el capítulo 26. Por favor, no se vayan.
A través de nuestra dirección de email, mirradioc4@gmail.com, puedes enviarnos tu pedido de oración. Si tienes alguna necesidad por la cual podamos orar por ti en los programas, escríbenos mirradioc4@gmail.com, porque en Radio C4 queremos orar por ti. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Alguna vez escuchaste a un niño pidiendo su biberón? Entonces comprendes lo que la Biblia pide cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Radio C4 alimentamos tu alma cada día y todo el día. Compartimos la palabra de Dios porque sabemos que es buena para ti. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. ¿Qué tal, amigos? Soy Cristina Herrera y quiero invitarte a que escuches mi programa Palabras de Vida. Esta es una producción de Radio C4 que te conducirá a buscar de nuevo la senda antigua. Este programa es transmitido los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición 6 p.m. y 10 p.m. Invita a otros a que escuchen Palabras de Vida. Oh, how well do I remember how I doubted day by day, and I did not know for certain that my sins were washed all away. When the Spirit would try to tell me, oh, I just would not believe, and I never could be happy. And to make myself believe, oh, it's real, it's real, it's real, it's real. Oh, I know it's real. Praise God, the doubts are settled, and I know it's real. Oh, it's real. It's real. Yes, it's real. It's real. Oh, I know it's real. Praise God, the doubts are settled, and I know it's real. When the truth came close and searching, all my joy would disappear, for I did not have the witness of the Spirit, bright and clear. At times the coming judgment would appear before my mind, and it made me so uneasy, for God's smile I could not find. Oh, it's real. It's real. It's real. It's real. Oh, I know it's real. Praise God, every doubt has been settled, and I know it's real. Sing the song now. Oh, it's real. It's real. It's real.
settled. And I know it's real. So I prayed to God in earnest, and not caring what was said, I was hungry for a blessing. My poor soul, it must be fed. When at last, by faith, I touched him, and like sparks from smitten steel, just so quick salvation reached me. Praise God, I know that it's real. Oh, it's real. It's real. It's real. It's real. Now I know that it's real. Praise God, the doubts are settled, and I know it's real. Sing it loud. Thank God it's real. Oh yes, it's real. Oh, I know it's real. Praise God, the doubts are settled, and I know it's real. Praise God, every doubt has been settled. Oh yes, it has. And I know, well I know that it's real. Estamos de vuelta y ya seguimos con Génesis capítulo 26. Y dice así, Génesis 26, versículos del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No es difícil que Satanás rompa la fe de un creyente. Algo como lo sería el hambre es suficiente. Es decir, que no se necesita algo demasiado tremendo para que un creyente se desvíe del camino de la fe. Vemos aquí que Dios bendijo a Isaac materialmente, pero también había una vasta diferencia entre la bendición material y la espiritual. Si es desastroso para la vida espiritual del cristiano el ir hacia Egipto, también es peligroso ir hacia Gerar, porque esto es a medio camino de Egipto. Muchos dicen, no voy a Egipto, pero sí van a Gerar. Y la verdad es que no tardarán mucho tiempo para terminar en Egipto totalmente, es decir, en el mundo. Abimelech era un título como presidente o faraón. Este hombre no era el mismo que trató con Abraham, un periodo de 80 años o más ya había pasado. Ahora hay hambre en la tierra causada o permitida por el Señor. Esto fue una prueba de fe para Isaac, así como todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que le sucede a un creyente en sí, es una prueba de fe. Isaac estaba habitando en el pozo
llamado Viviente que me ve. Y la evidencia es que el pozo se había secado, entonces decide ir hacia Egipto, igual como lo había hecho su padre Abraham. Esto muestra que, aunque seguramente Abraham le debió haber contado sus malas decisiones en su vida, sus errores, como hacemos realmente los padres con los hijos, muchas veces los hijos no aprenden de sus padres como debieran, sino que cometen los mismos errores. Se ve que debido a que Isaac decide ir a Egipto para encontrar solución al problema del hambre, el Señor se le aparece y le dice que definitivamente no debía ir hacia Egipto, sino que debía quedarse a donde le indicara el Señor. Aparentemente, Isaac no buscó diligentemente al Señor en cuanto a cuál lugar debía ir, por lo que se dirigió a Gerar, lo cual era a la mitad de camino de Egipto. Allí es donde negaría a su esposa y sufriría gran peligro y malas influencias. Cuando nos salimos del camino de la fe, cuando nos salimos de la cruz de Cristo, somos influenciados por muchas otras personas que tampoco están caminando completamente en el Señor. En los versículos del 3 al 5, el Señor reafirma la promesa que Él le había hecho a Abraham y ahora a Isaac. El comentarista Horton dice: la razón que Isaac podía heredar la promesa y disfrutar la presencia de Dios y las bendiciones fue porque Abraham obedeció a Dios, cumplió las obligaciones que Dios le puso por delante, cumplió los requisitos, mandamientos, reglas e instrucciones que Dios le dio. El Señor le dijo esto a Isaac para que sepa que si él quería continuar disfrutando de la salvación de Dios, bendiciones y presencia, él necesitaba continuar en el mismo tipo de fe y obediencia en todos los varios aspectos de las instrucciones de Dios hacia él. Aunque él no tenía aún una ley escrita, tenía el ejemplo de Abraham y podemos asegurar que Abraham lo había entrenado bien. Cuando hablamos de fe exclusivamente, tenemos que entender que estamos hablando de fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese es el tipo de fe. Esta es la historia de la Biblia que en esencia es la historia de la redención. De esta manera es como Dios trató con la humanidad. Dios trata el problema del hombre a través de la cruz de su Hijo amado Jesucristo. Cuando hablamos de obediencia, debe ser definida o de lo contrario será malinterpretada. Escuchen, debido a que Jesús cumplió toda la ley, nosotros no estamos atados a ella. Entonces nuestra obediencia ahora se refiere estrictamente a obedecer a Dios en lo que respecta a nuestra fe puesta total y completamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en relación a sus sufrimientos. La obediencia se refiere a confiar en su obra consumada. Entonces, en un sentido, la fe apropiada y la obediencia son relativamente lo mismo. Si pensamos en obediencia en el ámbito de leyes, de obras, de rituales, de reglamentos, etc., estamos malinterpretando este término. Todo esto era parte de la ley. Nuestra obediencia actualmente está centrada en el objeto de nuestra fe, quien es Cristo Jesús y su gran sacrificio de Él mismo por nosotros. Estamos hablando de una obediencia a la fe. En Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Seguimos con los versículos 6 al 11. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre,
o a su mujer, de cierto morirá. Isaac va a Gerar sin indicación de que esto es lo que le dijera Dios que haga. Isaac practicó el engaño igual que su padre Abraham. Isaac funciona en temor igual que su padre Abraham. Es decir, Isaac no había aprendido del ejemplo de su padre. Isaac se dirigió allí por su propia guía y dirección. No era del Señor que se fuera a Gerar. Egipto es un tipo del mundo, consecuentemente siempre termina siendo el resultado desastroso y peligroso. Aún Gerar era peligroso porque estaba camino a Egipto. Por eso la palabra dice que debemos abstenernos de aún toda apariencia de maldad. Al cristiano le cuesta tanto dejar completamente el mundo y las cosas del mundo que, aunque a veces haya salida del mundo, todavía trata de mantenerse lo más cerca posible de él y de alguna manera sigue viviendo en Gerar, es decir, mundanamente. El peligro es que de a poco terminará nuevamente y totalmente en el mundo y en las cosas del mundo si se sale del camino de la fe. Y esto es un ejemplo cuando vimos la historia de Lot. Recuerden lo que le pasó a él, que no atendió a la voz del ángel en cuanto a que debía salir de Sodoma y Gomorra e ir al monte. Y él pidió ir a Zoar, una de las ciudades candidatas a ser destruidas. Es decir, que todavía no quería dejar el mundo totalmente y prefirió quedarse en Zoar, una ciudad pequeña, es decir, todavía quería mantener un poquito del mundo. Aquí vemos que en un descuido de Isaac se encontraba acariciando a su mujer, por lo que Abimelec los vio y se dio cuenta que ella no era su hermana, sino su esposa. Entonces la verdad sale a la luz, como siempre la verdad saldrá a la luz. Y qué pena que uno de los hijos de Dios sea humillado así, que se entienda que el pecado siempre trae humillación, sin importar quién lo cometa. El pecado de Isaac fue más grave que cuando su padre Abraham cometió el mismo pecado, porque Isaac tenía el ejemplo de su padre y también lo que ocasionó ese pecado en su padre. Así que Isaac no tenía ninguna excusa. Y muchas veces yo le digo a los jóvenes que les enseño aquí en la iglesia siempre, que ellos no tienen excusa, porque ya han visto ciertas cosas, han oído ciertas cosas. Y si ellos van tras los errores que nosotros los padres hayamos cometido y ellos vieron estas cosas, además de la gran enseñanza bíblica que tiene, por lo menos aquí en esta iglesia, los jóvenes tienen una excelente enseñanza bíblica. Entonces, yo les digo, la responsabilidad sobre la vida de ustedes es mucho, mucho más alta porque el Señor no va a pasar por alto ciertas cosas que ustedes en realidad ya las saben y que están siendo hechas por pura incredulidad o rebeldía nada más. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice así: Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Veamos que el Señor se le apareció a Isaac antes de ir a Gerar, pero aunque Isaac se hizo rico en Gerar, Dios no se le apareció antes que fuera para allí. El hecho que una persona tenga prosperidad económica de ninguna manera significa que esa persona está bien con Dios o que Dios se agrada de esa persona. Siempre debemos entender que hay una gran diferencia entre tus bendiciones con la presencia del Señor. Puedes tener bendiciones, no necesariamente estás disfrutando la presencia, la unción del Espíritu Santo. Hay una gran lección para aprender aquí, ya que vivimos en un tiempo en que la fe de las personas es juzgada por el precio de la ropa que lleva o el modelo de carro que maneja. Y una cosa es la prosperidad financiera,
mientras que la prosperidad espiritual es completamente diferente. Satanás está muy contento en que nosotros concentremos nuestros esfuerzos en el ámbito de la prosperidad material, mientras que descuidamos lo espiritual. Algunos tal vez se hagan la pregunta siguiente: ¿cómo es que la posición de Isaac era incorrecta cuando leemos que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová? Bueno, la respuesta es que no podemos bíblicamente juzgar la condición espiritual de una persona en luz de sus circunstancias financieras. Muchos tienen las bendiciones de Dios, pero no tienen su presencia. Muchos tienen o tienden a poner las bendiciones por encima de la presencia de Dios. La prosperidad económica, los éxitos en una carrera, en estudios ministeriales aún, no son necesariamente del Señor. Estas solo constituyen cosas. Y así lo dijo el Señor Jesús en Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La ambición del creyente nunca debe ser cosas materiales, sino la presencia del Señor. Y si el Señor quiere bendecirnos con cosas materiales, debemos darle a Él solo la gloria y alabanza, y que esa prosperidad sirva para llevar el mensaje de redención al mundo perdido. Isaac regaba todo su ganado y los pozos que Abraham había cavado hacía muchos años atrás. Los filisteos llenaban esos pozos, destruyendo el fluido de agua, y le dijeron a Isaac que tenía que irse ahora, por lo que Isaac se fue de allí, ¿no?, y acampó en el valle de Gerar. Le tenían envidia, le tenían celo, porque como sea, él estaba creciendo y tenía bienes abundantes. Vemos que aún Isaac no estaba en el lugar que el Señor quería que él estuviera. Seguramente Isaac asumió que él sabía a dónde el Señor quería que vaya y se dirigió a Gerar, es decir, él sacó sus propias conclusiones bajo razonamientos humanos y dijo: voy a ir a Gerar y seguramente el Señor está de acuerdo. Así todo, Dios en su misericordia le bendijo. Pero entendamos que las bendiciones del Señor no siempre son a causa de nuestra gran fe o de nuestra piedad y bondad, sino solo por la gracia de Dios y nunca por nuestra bondad. La verdad es que si Dios nos bendijera conforme a nuestra fe y a nuestra bondad y a nuestra piedad, muy pocas personas experimentarían la bendición de Dios. Yo siempre digo que aunque Dios nunca haga nada más por mí con lo que Él hizo por mí en la cruz, para que yo tenga vida eterna, es algo que supera toda bendición económica. Lo que también le ruego es que aunque no tenga nada en esta vida, me refiero a lo material, etcétera, y la verdad es que no tengo nada, pero aunque eso no significa que no desee ciertas cosas, pero que Él proteja a mis hijas de todo mal y peligro, a mis sobrinos, a mi familia, a los hermanos, a los niños, a los jóvenes de la iglesia. Con eso estaría conforme, o por lo menos debería estar conforme, y lo estaría. Gloria a Dios. Que ninguno de estos niños, mis hijas, mi familia, mis sobrinos y estos niños y jóvenes en la iglesia y aún los que van llegando, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos ellos conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador y le sirvan por siempre. Versículos 18 al 22. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Ahora vemos como una acción en la carne y no guiada por el Señor causa contención y contienda y oposición de los filisteos. La prosperidad no necesariamente garantiza paz,
y muchas veces tiene la tendencia a traer discordia. El Señor permitió esta contienda para empujar a Isaac a la localidad que Dios tenía para él. Los filisteos no tenían derecho a detener estos pozos, ya que Abraham había hecho un pacto con Abimelec y él tenía permitido usarlos. Aparentemente estos pozos no daban suficiente agua para el ganado, por lo que Isaac abre otros pozos. Aún así, Isaac no estaba en el lugar que el Señor quería para él. Los filisteos veían esta acción de Isaac de cavar más pozos como tomando posesión de la tierra. Entonces contendieron con los pastores e Isaac llamó el pozo altercado. Vemos que este altercado se transformó en persecución de parte de los filisteos y parece que ahora Isaac está entendiendo la razón de todo esto. Tanta oposición, él está entendiendo. El último pozo no parece ser motivo de contienda, por lo que Isaac lo llama espacios abiertos. Aún así, Isaac se da cuenta que no está en la voluntad de Dios. El Señor lo quería en Beerseba, pero como todos nosotros, tenemos que pasar por contiendas antes de finalmente ir al lugar deseado por Dios para nosotros, ¿verdad? Versículos 23 al 25. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. El Señor quiere proveerte un pozo donde fluya suficiente agua, pero ese pozo está donde Él quiere y no donde tú quieres tenerlo. Varios años de contienda y altercados podrían haberse evitado si Isaac hubiera buscado al Señor al principio en cuanto al lugar donde establecerse. No sabemos por qué el Señor quería a Isaac en Beerseba, pero si esa es la voluntad del Señor, solo debemos seguirle. De hecho, Beerseba se encontraba más cerca de los filisteos que el lugar de donde Isaac se fue. En esta tierra de Beerseba, Isaac encuentra paz, renovación y confraternidad con Dios, mientras que estaba en Gerar, él no tenía nada de esto. Fue en Beerseba que el Señor se le apareció a Isaac y no en Gerar. Y con esto vamos entendiendo y caminando con el Señor y viendo cuál es su voluntad. En el versículo 25 nos dice algo muy importante, que siempre deben prestar atención al leer el Antiguo Testamento. Dice que Isaac construyó un altar. Esto habla de su fe en cuanto a que el Señor haría en enviar un Redentor a este mundo. Es decir, aquí vemos cómo la fe de Isaac es puesta nuevamente en el sacrificio, lo cual habla de la cruz de Cristo, del venidero Redentor, quien moriría en la cruz. El altar es un tipo del sacrificio y esto también fue acompañado por adoración. Ahora Isaac invoca al Señor desde el centro de su voluntad y esto es muy diferente a invocar a Dios cuando estamos fuera de su voluntad. Versículos 26 al 31. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Fíjense que Abimelec ahora busca la paz entre él e Isaac. Y porque el temor de Dios fue sobre Abimelec en cuanto a Isaac. Él reconoce que la paz de Dios estaba sobre él. Él reconoce que Dios estaba con él. Siendo que Isaac está ahora en el lugar que Dios lo quería y que está en el centro de la voluntad de Dios, el Señor ahora hace que hasta sus enemigos estén en paz con él. No necesariamente significa que esto siempre sea el caso. Pero en cuanto a esto, el comentarista Williams dice:
Es cuando Isaac definitivamente se separa de los hombres de Gerar, que ellos vienen a él buscando ser bendecido por Dios por medio de él. Todo el tiempo que él vivió entre ellos, no se registra que se les hayan acercado de esta manera. Esta es una de las muchas lecciones en la Biblia que enseñan al cristiano que la manera en la que mejor puede ayudar al mundo es cuando vive separado de él. En aquellos días, las bendiciones o juicios eran atribuidas a los dioses de ese pueblo o ese país. De hecho, en todos los países excepto Israel, adoraban a muchos dioses. De alguna manera aquí Abimelech reconoce la mano del Señor sobre Isaac y aunque no aceptó a Jehová, reconoció el poder de Jehová, por lo menos hasta un cierto grado. Como sea, Dios trajo todos estos acontecimientos para traer paz entre él y Isaac y el rey filisteo. Isaac se quedaría en Beerseba por algún tiempo y finalmente se mudaría a Mamre, unas 35 millas al norte de Beerseba, y allí moriría. Sería enterrado en Macpela, donde Abraham y Jacob fueron enterrados también. Versículos 32 y 33. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. El agua aquí es simbólica del agua de vida dada por el Señor Jesucristo, la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora han hallado agua. Y lo llamó Seba, que significa Valle del Juramento. Era simbólico del pacto hecho por el Señor con Abraham concerniente a la redención, a la futura redención a través de Jesucristo, la simiente prometida. Isaac estaba reafirmando el pacto entre Dios y su padre en relación a la tierra que últimamente pertenecería a Abraham, es decir, su simiente. Versículo 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Eberi, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El diagrama en estos dos últimos versículos del capítulo 26 de Génesis es el acto profano de Esaú al vender su primogenitura, que fue seguida por un casamiento doble con los eteos, mujeres eteas. El corazón que ignora, rechaza, niega o no está interesado por las cosas espirituales lo lleva a una vida de yugos dobles con este malvado mundo presente. Esaú tenía 40 años, igual que su padre Isaac. Unos 60 años atrás se casó con la madre de Esaú, Rebeca. Los nombres de estas dos mujeres son interesantes. Vemos que los eteos hablaban un idioma semita. Judit es el femenino de Judá, significa alabanza. Y Basemat significa fragante. Y este es el nombre también de la hija de Salomón, del rey Salomón. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 15. Esto sería todo entonces en este programa, en estos dos capítulos de Génesis 25 y 26, y les ruego que no se lo pierdan. Saben que estos capítulos de Génesis primero pasan por la radio, luego son preparados y los tienen disponibles para oírlos cuando quieran a través del canal en YouTube. Van a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Y ahí tienen no solamente Génesis, sino todos los programas, todo lo que se ha estudiado y se sigue estudiando en el otro programa llamado Libre al Fin. Compártalo con otro y estará compartiendo la palabra de Dios. Gracias y que el Señor les bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.